Buenos días, hermanos. Hoy tenemos un día completo. Aquí afuera, la carrera solidaria, después calçotada, partido de fútbol. Vamos, hoy es un día... Y elecciones en Andalucía. Un día completo. Un día completo para agradecer, que es el tema de esta mañana. Mirad, en el maná que os han repartido hay una frase. Martín Lutero afirmaba: tengo 3 perros. No sé si tenéis perros alguno de vosotros. ¿Tenéis perros? Sí, ya veo. ¿Pero 3 también? Pues ya no. Bueno, dice, yo tengo 3 perros peligrosos: la ingratitud, la soberbia y la envidia. Cuando muerden, dejan una herida profunda. Yo creo que, al menos en mi opinión, que era un mismo perro, pero con 3 cabezas. Para Miguel de Cervantes, la ingratitud es hija de la soberbia y la envidia es un pariente cercano. Una persona desagradecida está llena de sí misma y raras veces se detiene a pensar en las necesidades y sentimientos de los demás. Los individuos desagradecidos se sienten inclinados a gratificarse a sí mismos. Tienden a centrarse en sus necesidades, sus heridas, sus sentimientos, sus deseos, cómo los han tratado, ignorado, decepcionado o herido. El ingrato tiende a desear lo que los otros tienen porque es incapaz de apreciar lo que él tiene. Alguien dijo: la ingratitud no solo es un hábito malo, sino un pecado grave contra un Dios bueno. Esto me recuerda a un episodio en el Antiguo Testamento. En tiempos del profeta Malaquías, el pueblo dejó de servir a Dios. En medio de la prueba y de las dificultades, se olvidaron de Dios. Se quejaban una y otra vez diciendo que Dios no les amaba y no se preocupaba por ellos. Se decían el uno al otro: ¿en qué nos has amado? El olvido de lo que Dios había hecho con ellos, de cómo había actuado con ellos, se convirtió en ingratitud en sus corazones y en su conducta. El olvido del pueblo de Israel lo llevó al menosprecio de Dios, a la apatía, al egoísmo, a la insolidaridad entre ellos y, por último, a la desesperanza y a la falta de fe. Conclusión a la que llegaron: no merece la pena servir a Dios. En tiempos del Imperio Romano, Séneca escribió: ingrato es quien niega el beneficio recibido. Ingrato es el que lo disimula. Ingrato es quien no lo devuelve. Pero el más ingrato de todos es aquel que lo olvida. Ciertamente yo creo que es saludable, es un gran ejercicio solidario con nosotros mismos, con lo que nos rodea y con Dios, el pararse y recordar los beneficios recibidos. La vida tiene otro color cuando somos capaces de apreciar con este sentido de gratitud cada uno de sus matices y de sus detalles. Ser agradecido significa apreciar y sentirse satisfecho con lo que tienes en estos momentos. Alguien dijo: cuando dejes de comparar lo que está delante de ti con lo que desearías que estuviera, podrás empezar a disfrutar de lo que tienes. La gratitud llena el corazón de dicha al ser consciente de los muchos dones que hemos recibido. Nos permite apreciar con plenitud lo que surge a nuestro camino, porque nuestros ojos están preparados para ello. Jesús es nuestro modelo.
a través de su enseñanza y con su propio ejemplo, nos enseña que la gratitud es una virtud que hemos de convertir en hábito. Y como sabéis, un hábito requiere tiempo. Es una virtud que hemos de convertir en hábito. En el Evangelio vemos a Jesús dando gracias al Padre, pero también a la gente a la que trata. Para mí una de las escenas más cautivadoras de la vida de Jesús es aquella en que, despidiéndose de sus discípulos, les dice: «Os doy gracias, amigos míos, porque habéis permanecido a mi lado». ¿Os imagináis Jesús dando gracias a aquel puñado de galileos que tantas veces le habían fallado e incluso abandonado? Este gesto de Jesús no solamente es entrañable, sino que también es ejemplificador. Jesús nos reta a distinguirnos por nuestra gratitud. Quedaros con esta frase. Nos reta a distinguirnos por nuestra gratitud. Acercarnos a Dios con acción de gracias, a vivir la vida con sorpresa, agradeciendo cada detalle como un regalo, a basar nuestras relaciones en la apreciación de los demás. Para un cristiano, la gratitud debería de ser un acto constante de cada hora, de cada día y de toda la vida. Y Jesús ilustró esta actitud de vida con el relato que Andreu nos ha leído, que me gustaría volverlo a leer ahora. Lo voy a hacer en castellano para los que han subido a dejar a los niños. Vamos a leer este relato otra vez. Lucas 17, versículo 11. En una ocasión, yendo Jesús de camino a Jerusalén, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales, alzando la voz, gritaban: «Jesús, ten misericordia de nosotros». Cuando Jesús los vio, les dijo: «Id y mostraos a los sacerdotes». Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a grandes voces y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Y Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 restantes? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Jesús se dirigía por el camino que separaba Samaria y Galilea, cuando se encontró con este grupo de 10 leprosos. Y por el texto sabemos que al menos uno de ellos era samaritano. Y todos sabéis que los judíos no tenían trato con los samaritanos. Es interesante observar en este relato cómo la común desgracia, la lepra, había roto las barreras raciales y nacionales, haciéndoles olvidar las diferencias que había entre ellos. Y es que, hermanos, ante la necesidad o la tragedia, los seres humanos somos iguales y necesitamos de la ayuda y de la compañía mutua. Los leprosos se pararon a lo lejos, dice el texto, y es porque la ley establecía una distancia mínima de 50 metros en la que un leproso no podía acercarse a una persona sana. Vivían en completo aislamiento de otros seres humanos. Aquellos leprosos, en su desesperación, clamaron a gritos a Jesús. Dice el texto que Él los curó, y 9 de los 10 no volvieron jamás a darle las gracias. Para mí esta historia describe en un solo lienzo el dramatismo de la lucha entre el agradecimiento y la ingratitud. Pasa muy a menudo que una vez se ha obtenido lo que se necesita,
no se vuelve ni para dar las gracias. Como solemos decir, si te he visto, no me acuerdo. Una máxima hebrea enseña, el que da no debe de volver a acordarse, pero el que recibe nunca debe olvidar. La palabra de Dios nos exhorta a ser agradecidos en todo tiempo, en cada circunstancia, para con Dios y con los hombres. Recordar el texto de Tesalonicenses en el capítulo 5, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud ha de ser una forma de ser, un estilo de vida y nunca una opción, nunca. Isaías en el capítulo 51 nos invita a hacer memoria. Dice, oídme los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. En otras palabras, recordad lo que el Señor ha hecho en cada uno de vosotros desde el día que os llamó y no olvidéis ninguno de sus beneficios, ninguna de sus bendiciones. ¿Qué podemos aprender de esta historia que Jesús contó? Varias cosas. Primera, la gratitud comienza reconociendo la necesidad. Solo el soberbio cree que no necesita nada, de nadie, ni tan siquiera de Dios. Para los tales la vida tiene una deuda con ellos. Son incapaces de reconocer ninguna necesidad, cerrando de esta forma la puerta a muchas bendiciones. Aquellos 10 leprosos, sin embargo, gritaron con todas las fuerzas que su atormentado cuerpo les permitió. Desde su marginalidad conocen a Jesús, saben su nombre, han oído de sus milagros y no dudan en clamar misericordia. Jesús se para, les escucha y les ordena mostrarse a los sacerdotes. El Antiguo Testamento prescribía que cuando un leproso era sanado, debía de presentarse a los sacerdotes para dar testimonio, ofrecer sacrificios por su liberación y de esta forma poder ser incorporado, una vez que estaba comprobado que había sido sanado, volver a ser incorporado a la vida comunitaria. Es interesante que el milagro de su sanidad ocurrió mientras iban de camino al encuentro de los sacerdotes. Estos 10 leprosos obedecieron a Jesús antes siquiera de que el milagro se hubiera obrado. Creyeron en su curación antes de que ésta tuvo lugar, porque de otra forma no se hubieran atrevido a dirigirse al encuentro de los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, dice el texto, fueron limpiados. Hermanos, la fe consiste en creer en Dios, aunque no veamos aún los beneficios. Consiste en caminar en obediencia a la palabra dada por Jesús. Aquellos leprosos reconocieron su necesidad, clamaron con todas sus fuerzas, obedecieron a Jesús y fueron sanados. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuál es tu clamor a Jesús? ¿En qué te está pidiendo que creas? ¿A dónde te está pidiendo que vayas? Hermanos, no dejemos de reconocer nuestras necesidades y compartirlas buscando la ayuda que necesitemos. No dejemos que la necesidad, sea del tipo que sea, nos impida seguir caminando, nos impida seguir avanzando. Encaremos la vida y sus circunstancias convencidos de que obtendremos lo que Jesús nos ha prometido, porque Él
siempre cumple sus promesas, aunque aún no lo veamos. Segunda enseñanza de esta parábola. La gratitud celebra el bien recibido. Lo celebra. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a grandes voces. Mi pregunta para vosotros, ¿qué has de celebrar en tu vida? ¿Qué has de gritar de alegría? ¿Tienes algo que gritar de alegría? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Como necesito beber un poquito de agua, os voy a hacer un ejercicio. Pequeño ejercicio. Un ejercicio de gratitud. Piensa solamente en esta semana. Piensa si en esta semana ha habido en tu vida un motivo de gritar de alegría, de dar gracias. Piénsalo por un instante. Solamente una cosita, o dos si las tenéis, o tres. Piensa en algo que crees que es un motivo de gratitud. ¿Estáis pensando? ¿O hacemos como los peces? ¿Pensáis? Vale, pues ahora que habéis pensado algo, yo os invito a que lo compartáis con el que tenéis al lado. Ese motivo de gratitud. Venga, va, animaros. Venga, va a hacer. El que está lejos que se acerque. Un motivo de gratitud. Muy bien. Seguro que tenéis muchas cosas. Y si no, precisamente el tema de esta mañana, la idea es que aprendamos a fijarnos en estos detalles. Mirad, la gratitud nos engrandece. La gratitud nos engrandece como personas, pues suele mirar más allá de nosotros mismos. Es capaz de reconocer la virtud, el don, el beneficio recibido. Por eso nos engrandece. Despertarse cada mañana nos parece una rutina, ¿verdad que sí? Despertarnos cada mañana nos parece una rutina. Sin embargo, es un milagro que Dios nos otorga para que lo usemos con agradecimiento. Es un milagro. Celebremos cada día el milagro de la vida. Mirad si tenemos cosas para agradecer. Celebremos cada día el milagro de la vida. Aceptemos con gratitud sus lecciones. Algunas de ellas ciertamente son duras, pero la Biblia nos recomienda que demos gracias a Dios por todo. Mirad, la gratitud nos fuerza a abrir los ojos, a tener nuestros sentidos alerta para recibir aquello que se nos da. En muchas ocasiones detalles cotidianos que por el uso dejamos de reconocer y de agradecer, porque los damos por sentado. Yo te animo a una cosa, no te pierdas los pequeños detalles. El calor de la persona que tienes a tu lado, la sonrisa de tu hijo, la belleza que nos rodea, el simple gesto de abrir un grifo y beber el agua al instante, nos parece normal. No le damos ningún valor. Más bien creemos que es un derecho. Sin embargo, os puedo decir que en mi primer viaje a Burkina, hay alguien aquí que va a viajar muy pronto, en mi primer viaje a Burkina entendí que cada vez que abro el grifo he de dar gracias por el privilegio que tengo. Y no nos damos cuenta. Y la vida pasa y perdemos sus detalles y sus matices y sus colores. Vivimos de manera tan mecánica que nos perdemos la magia de la maravilla. La magia de la maravilla. Sin embargo, cada día es nuevo y con él Dios tiene algo especial para nosotros. Esta debería de ser nuestra actitud, levantarnos cada día buscando con agradecimiento aquello nuevo que Dios tiene para nosotros. Chesterton decía, el mundo no perecerá ciertamente por falta de maravillas, más bien por falta de admiración. Y Pronzato escribe, el hombre actual ha perdido el sentido de lo maravilloso.
Y esto ha sucedido porque es incapaz de detenerse. Tiene demasiada prisa. Las maravillas no escasean, están siempre presentes. Hemos de reconciliarnos con las pequeñas cosas que no somos capaces de ver, de tan familiares que nos son, y comenzar a descubrirlas de nuevo como maravillas. El agua, la luz, las flores, el sol que sale cada día, los calçots que nos vamos a comer después, tu familia, tus amigos, Dios. Este es un desafío que todos tenemos, maravillarnos de Dios, de su creación, de su obra en y a través nuestro. Sin duda la vida es maravilla, pero también es cierto que está llena de etapas que nos ofrecen experiencias distintas. No es lo mismo la infancia que la adolescencia o la vejez. Pero hemos de ser capaces de sacar de cada etapa y de cada situación lo mejor, a la vez que tenemos que aprender a enfrentar con fe aquello que no queremos, que no deseamos, pero que también forma parte de la vida y nos llega. Mirar, en la vida hay dolor, hay enfermedad, hay dificultades, hay injusticias, hay desigualdades, pero no por esto voy a decir Dios se ha olvidado de mí. Para los que creemos en Dios y tenemos una relación personal con Él, sabemos que todas las cosas Dios las encamina para nuestro bien. Y esta ha de ser nuestra esperanza, nuestra certeza, cuando la dificultad, cuando los momentos de prueba asoman en nuestra vida, no hemos de perder el color de la misma. Sin la maravilla, sin la contemplación, sin la aceptación de la realidad, sin el reconocimiento de lo que ocurre en y a través y a nuestro alrededor, no puede haber acción de gracias y la vida se consume y se pasa sin haber sido aprovechada. Mirad, hermanos, el día de hoy cuando termine, termina. No hay otro día como hoy. La vida pasa. El salmista entendió muy bien este principio y supo aplicarlo en su propia vida. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno, absolutamente ninguno de sus beneficios. Solo tenemos una vida, a no ser que seáis un gato. Solo una vida y merece la pena vivirla con gratitud, con plenitud, dando en todo momento honra y gloria a Dios. Alguien dijo, no es que las personas felices sean agradecidas, no. Son las personas agradecidas las que son felices. Tercera lección de esta historia que contó Jesús. La gratitud es activa. Hemos dicho en primer lugar que la gratitud reconoce la necesidad. La segunda, la gratitud se celebra. La tercera, la gratitud es activa, nunca pasiva. Plutarco afirmaba, hacer beneficios a un ingrato es lo mismo que perfumar a un muerto. Una vida agradecida siempre toma la iniciativa y se expresa en gestos y palabras. El leproso samaritano, al verse sanado de su enfermedad, hizo tres cosas, si os fijáis en el texto, tres acciones. La primera, volvió glorificando a Dios a gritos, dice el texto, a gritos. No pudo contener su emoción, la expresó de forma que todo el mundo pudiera verlo y escucharlo, que todos pudieran compartir la alegría del milagro, la bendición que había tenido lugar en su vida. Hermanos, hagamos que las bendiciones que recibimos sean visibles, oídas y conocidas por los que nos rodean. Una bendición no es bendición si te la guardas para ti mismo.
Una vida de gratitud no se puede esconder, es visible. Vivimos en una sociedad que solamente genera noticias negativas, que solo informa de la tragedia, cuya voz es el lamento y la queja. Seamos diferentes, reconozcamos el beneficio recibido, reconozcamos los matices de la vida. Mirar, vivir con gratitud es un gran testimonio cuando lo hacemos visible. Es lo que hizo este leproso. Su testimonio fue fabuloso porque hizo su gratitud visible. El leproso fue curado y primero glorificó a Dios a voces y después, segunda acción que hace, se postró a los pies de Jesús, dice el texto. Se humilló. Reconoció que Jesús era quien había obrado este milagro en su vida. Era el mérito de Jesús, no era su mérito. No es porque Él se lo mereciera. Fue un regalo, mérito de Jesús. Su vida había sido transformada por su palabra. Aquel leproso estaba adorando a Jesús como el Altísimo. Lo estaba reconociendo como el Dios y Salvador, con su gesto de inclinarse y de postrar su cara en el suelo. Mirar, la gratitud siempre reconoce el beneficio recibido como un regalo, no como algo que nos hayamos ganado. La vida no te la has ganado, Dios te la ha regalado para que la uses bien. No es tu mérito. Y por mucho que hagas, no vas a añadir más mérito. Es el mérito de alguien más. En tercer lugar, este leproso, ¿qué hizo? Dio gracias a Jesús. Es decir, en primer lugar, volvió glorificando a gritos, se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Mirad, la gratitud no se ha de dar por entendida. Se ha de expresar con palabras. Y esto es algo que personalmente aprendí a través de una tragedia en mi vida. Una tragedia, la muerte de mi padre. En mi familia, como probablemente en la familia de muchos de nuestra época, la gratitud y el aprecio se daban sobreentendidos. No se expresaban, no se decían, estaban allí, entendidos, callados. De manera repentina y no esperada, mi padre falleció. Y para mí fue un duro golpe el no poder despedirme de él. Y aún fue más duro la carga de no haberle expresado nunca con palabras lo importante que era para mi vida. Cuando fui consciente de esta realidad, tomé el compromiso de que jamás daría las cosas por entendidas. Jamás, nunca, jamás. Y lo primero que hice fue darle las gracias y decir a mi madre, te quiero, algo que nunca se lo había dicho, porque estaba entendido. No dejes que algo se muera para poder valorarlo y agradecerlo, porque será tarde. ¿Cuándo ha sido la última vez que le has dicho a alguien que te importa en tu vida, te quiero? ¿Cuándo ha sido la última vez que has dado de forma expresa y específica las gracias a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, padre, madre, amigo, hermano, tío, lo que queráis? ¿Cuándo ha sido la última vez que has expresado con palabras tu gratitud? No lo dudéis, es mejor que sobre gratitud que no que falte. Es mejor que nos llamen pesados, ¡ay, papa, cállate! Que nos tengamos que oír, nunca me dijiste te quiero. Cuarta lección de esta historia, o cuarta enseñanza. La gratitud nos abre la puerta para más.
Y Jesús dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 restantes? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Esta doble pregunta de Jesús expresa con rotundidad su perplejidad, más aún la decepción ante la desaparición de aquellos 9 leprosos que habían sido también curados. No sabemos lo que fue de ellos, eso sí, fueron curados, pero no sabemos qué fue de ellos a partir de allí. Lo que sí sabemos es lo que se perdieron por su egoísmo, por su incapacidad de reconocer el beneficio recibido. Sabemos lo que perdieron. Perdieron el poder estar frente a Jesús, no a 50 metros, no a distancia, sino cara a cara. Perdieron el poder tocarle y ser tocado por él. Perdieron la salvación que Jesús quería darles. Solo uno de ellos volvió con gratitud, y esta actitud le llevó a experimentar la mayor bendición que Jesús quería darle, su salvación. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Alguien podría decir, tu gratitud te ha salvado, tu fe te ha salvado. Como alguien dijo, la gratitud transforma lo que tenemos en suficiente y más. Transforma lo que tenemos en suficiente y más. En la mayoría de los casos, todo nuestro descontento por aquello de lo que carecemos procede de nuestra falta de gratitud por lo que tenemos. En la mayoría de los casos. Falta de gratitud por lo que tenemos. Hermanos, recuerda, la gratitud nos abre la puerta para más. Para más. Y me gustaría concluir como resumen solo con una frase que tal vez se va a proyectar aquí atrás para que la copiéis si queréis o penséis en ella. Y si no aparece, yo la digo. Ha aparecido. Mira qué bonita. Es una buena conclusión. La gratitud da sentido a nuestro pasado. Trae paz al presente y crea una visión para el mañana. Da sentido a nuestro pasado, trae paz al presente y crea una visión para el mañana. Que el Señor os bendiga.